bases de los pulmones. ¿Qué ha pasado? No estaba grabando. Otra vez. Aquí ya grabó. Ya, a ver. Movilidad de las bases, entonces. Veríamos. La maniobra de la movilidad de las bases. ¿Cómo se llama la maniobra? Esta de aquí que ven ahí en la imagen. La seguir. La maniobra de la seguir. ¿Para qué serviría? ¿O en qué patología se encontraría disminuida la expansividad? ¿Sabemos qué es para evaluar la expansividad de las bases de los pulmones? ¿En qué enfermedad? Muy bien, ¿dónde tiene el derrame? Acá. En el derrame pleural. ¿Dónde se va a localizar normalmente? Su inicio. En las bases, ocupándome los ángulos costodiafragmático y craniofrente. Entonces, esos espacios van a estar ocupados y por ende va a servir de mucho la maniobra de la serie para evaluar las bases. ¿Ya? Importante entonces es anotarlo, maniobra de la serie. Es la palpación, digo, es de vivo y manual. Ambas manos se usan para hacer esta maniobra. ¿Qué más? Y aquí está, miren, también la amplexación de la serie, pero del lado anterior. En el lado anterior para evaluar la expansividad de las bases, pero en la región anterior. También se puede hacer anterior. Miren aquí la ven, las manos, cómo la está poniendo, de esa manera. ¿Entendí hasta aquí? Se puede hacer tanto posterior como anterior. Bien. Maniobra de Monerret, como el libro lo dice. La maniobra de Monerret es con una sola mano, en la que los pulpejos, toda la palma, la cara palmar de la mano, va a ir a la región del tórax, ¿ya? La Monerret, la técnica de Monerret. ¿Esto sirve para qué? ¿Para qué sirve esta maniobra? Ahí dice el título. Para las vibraciones vocales, también llamado frémitos pectorales, o también llamada vibraciones toracicas. Esto que ahorita yo estoy hablando y ustedes palpan aquí, pueden escuchar lo que están hablando. Ustedes si quieren hablan ahí y se escucha. Entonces, si toda la mano lo pongo en la superficie del tórax para evaluar las vibraciones vocales, toda la mano, toda la cara palmar se llama maniobra de Monerret. Es toda la palma, miren, toda la palma. En la maniobra de Grancher es lo mismo, pero puede ser bimanual, pero solamente los pulpejos. Los pulpejos de los dedos se llama maniobra de Grancher. Toda la palma, Monerret. ¿Para qué sirven estas dos técnicas? Para evaluar las vibraciones vocales. Entonces no se olviden, Monerret, toda la palma. Aquí miren, está toda la palma. Y maniobra de Grancher, los pulpejos de los dedos. ¿Se entendió hasta ahí? Para vibraciones vocales. Por vibraciones vocales. ¿Sí? La de Monerret se puede también manual. No la vi en internet, he buscado eso. No vi imágenes de Monerret con mi manual. La que sí vi fue de Grancher. Esa es la que usamos para el 33. Sí. Pero es de un lado, así. Este es de un lado. Mira como lo ves en la imagen, es lateral. Monerret es así. Yo le hago ahí y le palpo de esa manera. Lateral, no lo hago así. En la de 33, ahí y luego ahí. En este caso es el lateral. ¿Y esa tiene nombre? La de terraza tiene nombre. No he visto en el libro, no hay que diga que tiene nombre. Simplemente hace maniobra de las vibraciones vocales, nada más. Estas de aquí son técnicas o maniobras. Maniobra de Monerret, una sola mano. ¿En qué tórax? ¿Anterior o posterior? ¿Y cómo va a estar toda la palma? Toda la palma apoyada a la superficie del tórax. Y en la maniobra de Grancher, los pulpejos puede ser bimanual y solamente los pulpejos de los dedos, no toda la palma. ¿Se entiende? Puede ser también anterior y posterior. Esta de aquí, solamente escuché que era, ¿cómo se llama? Anterior. No he visto que haya sido eso, te digo. Ahora, maniobra de Heitor, esta sí es posterior. Vean ustedes así su mano, hagan así su mano. ¿Cuál es más sensible? ¿Esta parte de aquí o esta parte?
¿La parte interna o la parte externa? La parte interna. Por cuanto esta parte interna es más sensible, donde hacen los karates, ¿ves? Esa parte se le pone, mira, así como la maniobra, así de un lado, para las vibraciones vocales. Aprovechando, dice el libro, aprovechando la gran sensibilidad que tiene esta parte interna de la palma, lo pone la técnica de esta manera y evalúa las vibraciones vocales en un orden en zigzag, en orden de arriba hacia abajo. ¿Se entendió? ¿Entendieron ahí? ¿Qué se va a aprovechar de la palma entonces de la mano? La región más sensible, esta parte, la parte interna de la palma, la parte más interna. Entonces sensible. Y uno al tocar así va a abordar las vibraciones vocales. Una patología en que las vibraciones vocales están abolidas. Fibrosis pulmonar. ¿Ya? ¿Qué más? ¿El más común? ¿El más común? En los derrames pleurales. Están disminuidas las vibraciones vocales. Ahí no va a ser, está disminuida la vibración. Siguiente. Entonces no se esta maniobra donde toda la palma de la mano está en la superficie, ¿cómo se llama? Moneré. Solamente los pulpejos de los dedos De gancho. de gran, la parte interna, la más sensible de la palma, e para evaluar las vibraciones vocales o frémitos pectorales, también llamados vibraciones torácicas. Tiene tres nombres. Aquí le hice un cuadrito bien bonito, presentando el libro así ordenándolo bien. Me tardó haciéndolo, pero lo hice lo más entendible posible. Vibraciones vocales están aumentadas de intensidad. ¿En dónde? En parénquima, condensado y sin aire. Están aumentadas, o dicen aumentadas de intensidad. Las vibraciones vocales van a estar aumentadas de intensidad en pacientes con parénquima condensado. Un ejemplo de condensación pulmonar. Neumonía. Muy bien. Entonces, en parénquima condensado, principalmente hablamos de neumonía. ¿Cómo van a estar las vibraciones vocales en la neumonía? Sí, apárenmelo mejor. No se ven bien. Aquí es. ¿Está bien ahí? Sí. Ya. Entonces, miren, un ejemplo de parénquima condensado y sin aire. La neumonía. ¿Cómo van a estar las vibraciones vocales? Aumentadas. Muy bien. Ejemplo, miren, neumonía, bronconeumonía, tumores, tuberculosis masiva. En esos ejemplos, que son síndromes de condensación, va a haber una disminución de las vibraciones vocales. ¿Sí? Digo, está aumentada. Hay aumento de las vibraciones vocales. Ahora, cavidades abiertas a bronquios. En la bronquiectasia también van a estar aumentadas las vibraciones vocales. ¿No? Ahora, ¿qué más? ¿Qué es un pulmón vicariano? ¿Qué es un pulmón vicariano? ¿Quién me puede decir qué es un pulmón vicariano? ¿Y por qué hay aumento de las vibraciones vocales en un paciente con pulmón vicariano? Este pulmón está colapsado. Por cuanto este se colapsa, ¿quién da todo el trabajo? El siguiente. Y este aumenta su tamaño y aumenta el tórax, va a aumentar aquí también de tamaño, si es crónico. Y ahí va a ser, se va a volver un pulmón bicariente, también llamado enfisema compensatorio. Esos dos nombrecitos. Pulmón bicariente o enfisema compensatorio. ¿Qué va a aumentar ahí? Las vibraciones vocales. ¿Qué más va a aumentar ahí? Le hacemos percusión y va a haber una hipersonoridad. Bien. Ese es un pulmón bicariente que da o toma el trabajo del otro pulmón que está colapsado. ¿Entendió? Preguntas de esos tres. No se olvide, neumonía, bronconeumonía, si hay casos clínicos, tumores, tuberculosis y bronquiectasia, hay
las vibraciones vocales aumentadas. No se olviden eso. Vibraciones vocales disminuidas de intensidad. Voy aquí a enviar un mensaje porque como que ya se está haciendo hora. Vamos a reportar al grupo. Sigo en clases de sigo en clases usted también en el piso. Listo. Mis alumnos para recoger su vida. A ver, entonces, ya, las vibraciones vocales están aumentadas ¿en qué enfermedad? Bronquiectasia. ¿Qué es bronquiectasia? Dilatación de un bronquio principal. Fue pregunta de patología incluso el año pasado. Bronquiectasia. Neumonía, bronconeumonía, tumores y tuberculosis masiva. Va a haber un aumento ¿de qué? Vibraciones vocales. Ahora, ¿en qué enfermedades las vibraciones vocales están disminuidas? En lesiones de la ejemplo, laringitis aguda o crónica y parálisis de las cuerdas vocales. ¿Cuándo puede haber un parálisis de las cuerdas vocales? Una bacteria que es causada de producir paresia a nivel de las cuerdas vocales. Bacteria. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Quién se acuerda de bacterias? ¿Quién me traga? Ahí produce así como una paresia en la lengua y al tragar, sigue tragando, toda esta parte se paraliza. ¿Quién se acuerda de una bacteria? Ni yo me acuerdo, pero igual. Solo me acuerdo que hacía eso esa bacteria. Ya. Igual ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Que producía paresia. A ver. No me acuerdo ya. Tarea para mí. Tarea para acá. Entonces, ejemplo, la laringitis aguda, crónica y parálisis de las cuerdas vocales le producen una disminución de las vibraciones vocales. Ustedes repítanlo así. Disminución de las vibraciones vocales. ¿Qué enfermedades? Parálisis de las cuerdas vocales. ¿A nivel de dónde? De las laringes. En la ocupación bronquial, un cáncer bronquial, digamos, que me obstruya el paso del bronquio lobular superior o medio o segmentario. Por ejemplo, una bronquitis pseudomembranosa o una neumonía masiva. Esas dos me pueden producir vibraciones vocales disminuidas. Y aquí una neumonía leve o común, vibraciones vocales aumentadas. Entonces, si en el caso clínico, como ven en el examen, dice, tiene una neumonía masiva o grave, ¿cómo van a estar las vibraciones vocales? Y si dice, tiene patrón de neumonía con patrón reticular, etcétera, etcétera, ¿cómo van a estar las vibraciones vocales? Aumentadas. Entonces no se olviden, neumonía leve, vibraciones vocales aumentadas, neumonía grave o masiva, vibraciones vocales disminuidas. Pérdida de la elasticidad torácica. ¿En qué pacientes podemos observar la pérdida de la elasticidad del tórax? ¿En qué paciente? En un tórax senil. ¿Qué es un tórax senil? Una persona mayor. Un paciente que tiene un tórax mayor, siempre un paciente adulto mayor va a tener las vibraciones vocales disminuidas. Siempre. Es normal incluso. ¿Y en el enfisema pulmonar por qué? ¿Por qué en el enfisema pulmonar hay una pérdida de elasticidad? Uno está con su pulmón, con su tórax en tonel y no puede mucho, no tiene mucha elasticidad. Y eso produce que disminuya las vibraciones vocales. Un tórax que pierda su elasticidad siempre va a tener sus vibraciones vocales. Hay unos tórax igual que produce fibrosis de los cartílagos costales, igual eso me produce disminución de las vibraciones vocales. Cuando el tórax pierde su elasticidad, disminución de las vibraciones vocales. ¿Se entendió? Bien. Interposición de la mano palpatoria. Por ejemplo, en un derrame pleural,
en un neumotórax, en un edema y en enfisema subcutáneo, en vez de escuchar las vibraciones vocales, ¿qué vamos a escuchar en el enfisema subcutáneo? Cuando lo palpemos, crépitos o crepitación. Y tejido adiposo también me puede interferir en escucharme las vibraciones vocales. Mucho tejido adiposo que tenga el paciente, disminución de las vibraciones vocales. Así bien, cuadro bien bonito. Ahora ahí, frémitos. Vamos a ver qué es un frémito. Frémitos. Hay 4 tipos de frémitos, de acuerdo a la patología de la enfermedad se produce. Y uno lo puede escuchar. No se olviden que esta parte es palpación. Y mientras uno palpa, lo puede ir escuchando. Por ejemplo, frémito laringotraqueal. ¿En dónde lo podemos ver? Obstrucción traqueal. En la obstrucción traqueal. Entonces uno palpando esa parte puede sentir un frémito a nivel de la región laringotraqueal. Frémito bronquial en una bronquitis. Bueno, es muy sencilla esta parte. Frémito cavernoso, ¿quién me produce cavernas? Tuberculosis. Listo, uno por lógica tal vez lo responda. Frémito pleural en una pleuritis seca o de secreción. ¿Por qué dice seca o de secreción? Van a ver ustedes que las pleuritis pueden ser de tipo seca, como dice ahí, o sin producción, sin secreción, y otras que sean con secreción. Normalmente eso la vemos en la neumonía fibrinosa. Ya van a ver seguro eso con Aguilar el fisiopata. Él explica bien esa parte. Es un frémito. Frémito es el sonido que vos escuchás a cantar. ¿Vas a estar notando? Sonido. Sí, cuando vos estás ahí y escuchás con una leve presión, y uno lo puede escuchar con... ¿Cómo se llama? Esos son los frémitos. Entonces, él va a estar medio ronco también. Un frémito de la vos vas a estar tocando, no es normal. Elasticidad torácica. ¿Cuándo va a estar disminuida la elasticidad torácica, dijimos? En un tórax senil, en un enfisema pulmonar. Entonces, disminución de la elasticidad torácica también puede de un hemitórax o de un solo hemitórax, que esta parte nomás esté disminuida y esta esté normal. En las neumonías, tumores, derrames cerebrales, quistes diatímicos, enfisema pulmonar, tórax raquítico. Este le decía que igual el tórax raquítico puede haber una disminución de la espacialidad y por ende de la vibración. Y el tórax mentonel, que veíamos en qué enfermedad, enfisema pulmonar. Ahí hay una disminución en estas enfermedades de la elasticidad de un emitor, de un solo emitor. Un solo emitor va a estar ahí y el otro va a estar normal. Ahora el aumento de la elasticidad de un emitor, ¿en dónde lo vemos? En un neumotórax hipertensivo y en el pulmón de tipo vicariante. ¿Qué es un pulmón vicariante que decía? Va a compensar el trabajo del sí, muy bien. Un pulmón va a estar colapsado o disminuido de trabajo y el otro va a compensar el trabajo del otro. Esa es su función de un pulmón vicariante o enfisema compensado. Y miren, aquí vemos la fluctuación actual. Donde normalmente vemos, estábamos diciendo que había disminución unilateral de un tórax, también podemos ver este quiste aquí. Disminución de la elasticidad de un hemitórax. Aquí que vemos, ¿bien? Es una radiografía. ¿Qué radiografía es esta? Sí, póster anterior, se observa aquí la voz. De la derecha. ¿Sí? Muy bien. Ahora miren, aquí se observa una región. ¿Cómo se llama esta región? ¿Está blanca? Radiopata. Una región radiopata. ¿Es circunscrito, sí o no? Sí. Circunscrito yo voy. Eso es lo que me puede producir un quiste hiatídico, pero no complicado. Ahora imagínense que ese quiste hiatídico se rompa. Va a haber el signo de nivel hidroaéreo. Va a haber miren, nivel hidroaéreo, se rompió ese quiste hiatídico. Y aquí mira, hay unas estructuras flotando. Mira.
estructura flotando, y por aquí estructura flotando. Ese se le llama el signo del camalote. ¿De qué? Signo del camalote, que es un signo propio del quiste diatídico, pero complicado. Cuando es no complicado, mire, tiene una forma ovoide sin nivel hidroaéreo. Pero cuando está complicado, hay presencia de nivel hidroaéreo y estructuras que están flotando sobre ese nivel hidroaéreo. Se llama quiste diatídico complicado, en la que se observa el signo del camalote. ¿Se entendió? Signo del camalote, entonces, ¿qué enfermedad? Quiste diatídico complicado. Y el no complicado, mire, es circunscrito y de forma ovoide. No tiene, o tiene o no tiene nivel hidroaéreo. ¿Tiene o no tiene nivel hidroaéreo? No tiene. Este es no complicado. Y este de aquí se complicó. Este fue del paciente, una radiografía de la del paciente antes de que se complique. Aquí ya se complicó. Quiste diatídico complicado. Nivel hidroaéreo. Y aquí el signo del camalote. Es un signo propio del quiste diatídico. ¿Se entendió? ¿Preguntas? ¿O están cansados? ¿Están cansados? Mucha información. ¿O quieren seguir o la terminamos ahí? ¿Qué dice? ¿Continuamos? ¿Continuamos? Continuamos. Falta poco. Mira, aquí una tomografía de centro focalizada, pulmón derecho, pulmón izquierdo. ¿Quiste diatídico complicado o no complicado? No complicado. No complicado, no hay sin nivel hidroaéreo. Y aquí miren, ¿qué pasó? Aquí complicado, hay nivel hidroaéreo. Y aquí estructuras que están flotando sobre ese nivel hidroaéreo. Se le llama entonces signo del camalote o del camaleón, le dicen otros, no sé qué cosa le llaman. ¿Cómo era eso de equipo? Esto de aquí, a ver, vamos a ver los huesos y la sangre, todo ese contenido, se le llama hiperdenso. Cuando es oscuro, como el pulmón, hipodenso. Entonces la lesión sería circunscrita y ovoide, hiperdensa. Y aquí, esta región que sería hipodencia o región de nivel hidroaéreo, y aquí el signo del camalote. Muy bien, ¿se entendió? Camalote. ¿Y en qué enfermedad veíamos el signo del roesco? ¿Roesco? ¿Dónde? El signo del roesco, ¿dónde era? ¿Dónde era? Fuerte. Cuartación aórtica. Ah, eso no se olvida. Ahí en la cabeza se mete. ¿Bien? Bien, a ver, ¿qué más? ¿Listo? ¿Entendieron esta parte? Y miren, para descartar su espacialidad, siempre una radiografía lateral. Igual se nota el nivel hidroaéreo, signo del camalote positivo y quiste diatídico complicado. Siguiente. Examen físico de la tráquea. Ya falta poco. La tráquea tenemos que evaluarla siempre. Estamos viendo todo el sudor literal. Examen físico de la tráquea. Vamos a ver 5 patrones importantes para evaluar la tráquea. Aquí necesito que se imaginen. Imagínense una tráquea. Movimiento pendular de la tráquea. Cuando la tráquea está obstruida, se va a mover en el lado que más está obstruido de la tráquea. O sea, si está la tráquea obstruida de la parte izquierda, en la inspiración se va a mover la tráquea hacia el lado de la obstrucción, hacia el lado izquierdo. Y cuando hay expiración, va a mover hacia el lado contrario. Entonces, por eso uno tiene que verlo al paciente, ¿no? Mirando su cuello y ver si su tráquea se desvía a la inspiración. Es porque hay una obstrucción traqueal al nivel donde se está moviendo en la inspiración. Eso entonces bien. Si mi tráquea se mueve al lado izquierdo, en la inspiración significa que hay una obstrucción al lado izquierdo de mi tráquea. ¿Se entendió? Sí. ¿Ya? Hay una obstrucción del lado izquierdo de la tráquea y por ende en la inspiración al lado izquierdo se desvía. Y en la expiración al lado contralateral. Al lado contrario.
Ese es el movimiento pectoral de la tráquea. ¿En qué patología lo veíamos? En la obstrucción traqueal, en una traqueobronquitis o en un tumor traqueal. ¿El otro cuál es? Desviación lateral de la tráquea. Imagínense cuando el paciente esté en la desviación lateral de la tráquea, ¿en qué enfermedades podíamos ver en que la tráquea se desviaba al lado de la lesión? En la atelectasia. En este caso la tráquea se va a mover al lado de la lesión. Aquí tengo la atelectasia al lado derecho y la tráquea se va a desviar al lado derecho. Miren cómo se está desviando la tráquea. ¿Cómo se llama ese signo? Signo de paro. Signo de paro. Y si es al lado contrario, como en el neumotórax, paro de inverno. O si es al lado contrario al lado contrario de la lesión, si se mueve al lado contrario de la lesión, signo de paro de invertido. Y si es en la lesión, signo de paro. ¿Entendió? 4. Fijarse a fluctuación de la tráquea. ¿Cuándo se puede fluctuar? ¿Qué es fluctuación de la tráquea? ¿Cómo está la tráquea aquí? Miren. Hacia adelante. ¿Se acuerdan qué enfermedad vimos que empujaba la tráquea hacia adelante y disminuía? Acalasia. Muy bien, ahí está. Ahí está. Fluctuación de la tráquea podemos verlo en la acalasia esofágica. Va a empujar la tráquea hacia de manera anterior. Hacia adelante lo empuja. ¿Por qué? Porque detrás de la tráquea está el esófago. Entonces, ahí se puede ocasionar la fluctuación de la tráquea. También en algunos tumores mediastínicos la tráquea se adelanta. Entonces hay que verlo bien. Tampoco es porque es muy cogotudo. No, hay que verlo bien a veces, por eso tiene una manzana tan grande que hay que ver bien. ¿Ya? Ahora, fíjese a la laringe en el movimiento vertical. Fíjese a la laringe en el movimiento vertical. Por ejemplo, mire, está inspirando y su tráquea se paraliza ahí, no se mueve. Imagínense ustedes lo pueden mover la tráquea, ¿no? Se puede mover para arriba. Yo puedo hacer con mi músculo de la lengua, elevarlo, mi laringe, lo puedo elevar. Se puede, ¿no? Ustedes a ver, intenten elevar su laringe tragando ahí hacia arriba, ¿no? Se puede. Entonces, esa laringe que se paraliza, ¿en qué enfermedad podemos ver? ¿Y por qué se puede paralizar la laringe? A ver, vuelvo a preguntar. Tal vez no me entendieron. La laringe que se paralice y no se puede ascender voluntariamente. ¿Cuál es la causa de eso? La laringe, esta es la laringe, ¿no? Se paraliza ahí, no se asciende. ¿Ya? ¿Tiene algo que ver con los nervios? ¿Ya? ¿Qué va a pasar ahí? Se aplana o se paraliza ahí la laringe cuando el diafragma está aplanado. Cuando nosotros veamos un diafragma aplanado en la radiografía de tórax, vamos a ver la laringe, ¿cómo va a estar? Paralizada. La laringe paralizada. Eso se llama fijeza de la laringe en los movimientos verticales. Uno va a querer mover la laringe y no va a poder. Por eso necesito aquí que se imagine. La laringe ahí va a estar ahí paralizada. ¿Por qué? Porque el diafragma, en vez de hacerse ondulado, se hizo transverso. ¿En qué enfermedad vivimos la anterior clase? ¿En qué enfermedad se veía un diafragma transverso? Enfisema pulmonar. Muy bien. En el enfisema pulmonar entonces veíamos una laringe paralizada, que no se puede ascender en los movimientos verticales. ¿Se entendió? Entonces, si vemos eso en un paciente con ausencia de enfisema, ¿en qué podemos pensar? En tumores mediastínicos. ¿Ya? No se olviden eso nunca. Tumores mediastínicos, la laringe va a estar paralizada, pero sin necesidad de que haya una horizontalidad del diafragma. ¿Se entendió o no me entendieron? ¿Se entendió? ¿Me entendió? Ya.
Entonces, ¿en qué enfermedades podíamos ver el diafragma descendido? Digo, aplanado. Enfisema pulmonar. Bien. ¿Y cómo estaba su laringe del paciente? ¿Cómo? Fijo, paralizado, fijo. No se podía ascender. Ahora, si está fijo y yo quiero, y no tiene mi paciente enfisema, ¿en qué vamos a hacer? Un tumor mediático. Procesos malignos pulmonales a nivel del mediático. Así es lo que lo dice el libro, la literatura. Ahora el número 5, pulsaciones laringias. ¿Por qué puede haber pulsaciones? Uno le toca al paciente la laringe y hay pulsaciones. Es normal que haya si yo me toco a nivel de las arterias tiroideas superior, media y inferior. Pero si uno lo toca por esta parte, circulación colateral por un aneurisma aórtico o por un aneurisma del callado o por una coartación de la aorta, esa circulación colateral va a producir mayor irrigación a nivel de la laringe. ¿Se entendió hasta ahí? Si uno le palpa al paciente, a la región de la laringe, le va a escuchar pulsación. Ahora, percusión. Vamos a ver lo más rápido de percusión. ¿Ya? Percusión. Siempre miren, el doctor tiene que estar al lado derecho del paciente. Percusión, la más común, ¿cuál es? Pone ahí, en una manera horizontal, no se olviden. Y el dedo flexímetro aquí en la superficie y el dedo percutorio, percusión, a nivel de dónde? ¿De los espacios intercostales o a nivel de las costillas? De los espacios intercostales. Ortopercusión de flexing. ¿Cómo es que hace el dedo, miren? De esta manera. Miren, de esta manera está. Y ahí yo percuto. Se llama ortopercusión de flexing. Así está mi mano, ¿la ven? Flexionada a nivel de la articulación interfalángica proximal. Entonces, esta es la ortopercusión de flexing. ¿Para qué me sirve esa ortopercusión? Lugares donde no se puede comer. Lugares donde no se puede hacer la digito-digital del dedo. Por ejemplo, cosas supraclaviculares. Hacemos la ortopercusión de flexing para determinar el foco de Gone en la tuberculosis primaria. Foco de Gone igual ortopercusión de flexing. Ahí se puede. O incluso en el tumor de Fanconi. Pero es muy relativo. Muy relativo. Ortopercusión de flexing. Percusión inmediata o directa. ¿Cómo se llama? Auenbrugger como hermano de Comador. Siguiente. Sonidos percutores. ¿Cuáles son los sonidos que podemos escuchar cuando hacemos la percusión? La sonoridad. La sonoridad es normal que lo escuchemos ¿en dónde? En los pulmones. En los pulmones. Y luego vamos bajando y se escucha matidez y aquí timpanito. ¿A nivel de qué espacio intercostal se empieza a escuchar matidez hepática? Del sexto. Del quinto espacio intercostal. Aquí también, segundo, tercero, cuarto y quinto. Desde el quinto espacio intercostal ya se empieza a escuchar matidez a la percusión. ¿Por qué? Porque ya está. Porque ahí se inicia el Ya hígado. está en concomitancia. Ya está con el hígado, ¿no? Ya está ahí el diafragma, entonces. Por eso va a haber una matidez a nivel desde el quinto espacio intercostal, de la T5, como se dice, quinto espacio intercostal. Bien, más. Intensidad fuerte, tono bajo, duración prolongada, esa es la sonoridad. En un pulmón bicariante va a haber una hipersonoridad. Ustedes percuten y hay aumento de la percusión. Matidez. Vamos a escuchar un sonido mate en órganos compactos, ¿como quién? Hígado y corazón. También un pulmón privado de aire, por ejemplo en la fibrosis pulmonar también podemos escuchar matidez. Seco, apagado, de corta duración, de baja intensidad, tono alto y duración breve. Esa es la matidez. ¿Ves? Timpanismo, ¿en dónde podemos escuchar? Timpanismo.
En el estómago. En el estómago, por ejemplo, aquí, y en órganos huecos. Muy bien. Entonces el timpanismo lo escuchamos en órganos huecos. Eso no olvidarse. Por ejemplo, si aquí yo me hago percusión, voy a escuchar timpanismo en órganos huecos. Y en el pulmón, si escuchamos el timpanismo, ¿qué patología nos dice? Neumotórax. Neumotórax. Y en derrame pleural, matidez. ¿Bien? Neumotórax, timpanismo. Y arriba del derrame pleural, igual se escucha timpanismo. ¿Lo han visto ahí en el libro? Dice así. En un derrame pleural se escucha matidez, pero encima de ese derrame se va a escuchar timpanismo. Al igual que el neumotórax. Así se me dice. ¿El timpanismo se escucha en el neumotórax? Sí, en el neumotórax. Timpanismo. Y también arriba del derrame pleural. ¿Ya? Bien. Aquí. Dinámica de la percusión. Miren, aquí podemos ver los espacios. A nivel del corazón, si yo me palpo aquí a nivel del corazón, va a haber una matidez. En el hígado, mate también. Y todo lo demás de los espacios pulmonares, sonoridad. ¿No? Sonoridad. Bien, a ver, bien. Bueno, esto ya es básico. Siguiente. Repercusión de los procesos respiratorios en el sonido percutor. ¿Cuándo hay una disminución de la sonoridad de la percusión? En condensaciones del parénquima pulmonar. ¿Hay una disminución de qué? ¿De la? ¿Cómo se llaman los pulmones el sonido? Sonoridad. Entonces, disminución de la sonoridad percutoria en síndrome de condensación. Un ejemplo principal es neumonía. ¿Qué más? La bronconeumonía. ¿Qué más? Procesos tumorales. La tuberculosis masiva y atelectasia. ¿Y en dónde más? En derrames pleurales hay disminución de la sonoridad. Va a haber un sonido mate. Aumento de la sonoridad percutoria. ¿En dónde? Va a haber una hiperresonancia, dice la percusión. ¿En dónde? En el enfisema compensatorio o pulmón bicariante y en el neumotórax espontáneo. Hay una hipersonoridad. Al igual que podemos escuchar un timpanismo. Aumento de la sonoridad percutoria. Siguiente. Auscultación. Esto lo sacan fotito, son los principios para hacer una buena auscultación. Bien resumido. La auscultación, esto es lo importante. La auscultación del pulmón debe ser ordenada. Debe ser ordenada y completa en zigzag. ¿Sí? En zigzag, la auscultación. Alternante. Siguiente. Bien. Vamos a ver los puntos de auscultación. Acá hay un punto de auscultación entre la parte del artículo medio del esternón y la articulación esternoclavicular. Se le llama el foco auscultatorio o zona de auscultación para el asma llamado de Guttmann. Entonces, punto de auscultación del asma, también llamado es zona de auscultación de Guttmann. ¿Para qué sirve eso? Para el asma. Ahí se ve en la imagen, punto. Zona de alarma de Chauvet. ¿Dónde? ¿En qué espacio? Ya, la zona de alarma de Chauvet, ¿qué dice en su libro? ¿Qué dice en su libro? ¿Dónde se encuentra la zona de alarma de Chauvet? ¿Qué dice en el libro? En el libro se menciona también el espacio escápulo vertebral. ¿Ve? Ahora, ¿qué más dice ahí? A ver, vean su librito. Esa zona de alarma es muy importante para ver los procesos apicales tuberculosos. Miren, ¿en qué parte se toma? En las porciones apicales, ¿no? A ver, ¿qué dice en el libro? C7 y T1. C7 y T1. Entre C7 y T1, ya. Te dice los laterales, ¿no? No hay en ese punto. Laterales.
es como una bolita. Entre la C7 y la T1, a los laterales se puede ocultar la zona de alarma de Chauvin. ¿Para qué sirve? Para procesos apicales tuberculosos. Y para nada más sirve esta zona. Punto cisural, miren, al paciente le dicen que haga esa maniobra. Ahí, y levanta la escápula. Y hay un punto cisural. ¿Para qué sirve ese punto cisural en la ocultación? Para marcarme la línea oblicua. El pulmón se acuerda que tiene dos líneas, ¿no? El pulmón tiene dos líneas. Aquí. El pulmón tiene dos líneas. El pulmón, aquí está el derecho, digamos, ahí está el derecho, y aquí está el pulmón izquierdo. Aquí está el pulmón izquierdo. Está muy grande, está como comprensible. El pulmón derecho tiene ¿cuántas líneas? Dos. Una línea oblicua y una línea transversa. Y el pulmón izquierdo, miren, en la parte de una. Solamente una. Entonces, este punto cisural sirve para marcarme la línea o la cisura oblicua. ¿Y para qué me va a servir a ocultar esa zona? Para ver si es un proceso apical. Ya, muy bien. Y mayormente para detectarme el tumor fantástico. Para eso sirve el punto cisural. Para ocultarme el tumor fantástico. ¿Se acuerdan? Es un derrame intercisural. ¿Se acuerdan, no? La anterior clase que hicimos. Sí, que se va con tratamiento continuo. Y miren, en zigzag se hace. En zigzag, miren, se hace la alternancia. Bien. Ruidos apreciados por auscultación. El ruido laringotraqueal, por ejemplo. Aquí tenemos tres ruidos normalmente que se encuentran a nivel respiratorio. ¿Cuál es el primer ruido? Ruido laringotraqueal. ¿El otro? Broncovesicular. ¿Y el otro? Murmullo vesicular. Bien. Tenemos tres ruidos apreciados en la auscultación. En los vértices del pulmón, miren, a nivel de los espacios escapulovertebral, ¿qué ruido podemos encontrar? El broncovesicular. Pero antes de hablar de ese, vamos a irnos al laringotraqueal. ¿Dónde podemos escuchar el ruido laringotraqueal? Bien. A nivel de las vértebras cervicales, posteriores y laterales. ¿Qué más? ¿Dónde más? A nivel. ¿Cómo se llama este espacio? ¿Cómo? El triángulo muscular, ahí se puede escuchar. Pero hay un espacio, ¿cómo se llama ese espacio? A ver, alguien por ahí lo estaba diciendo. ¿Cómo se llama? Si esta parte de aquí es supraclavicular, esta parte sería Inframandibular. fosa inframandibular. Es la fosa inframandibular, por toda esta parte. Toda esta parte donde está delimitada por los músculos esternocleidomastoideos, ahí se puede palpar. ¿Qué sonido? El ruido laringotraqueal. Ahora el broncovesicular, ¿dónde se puede palpar? ¿Dónde se puede escuchar? Cuando en la auscultación ¿En qué espacio semiológico? En los espacios escápulo vertebral superior. Escápulo vertebral superior. ¿Ya? Algunos le dicen que es el interno. ¿Ya? ¿Para qué me va a delimitar la respiración broncovesicular? ¿Qué me va a delimitar? La división de la tráquea. ¿A qué nivel se divide la tráquea? En bronquio. T4. A nivel de T4. Entonces, en toda esa superficie de la parte posterior se va a escuchar la respiración broncovesicular. Es la que marca la división del bronquio principal derecho e izquierdo, anatómicamente. ¿Ya? Miren, aquí se escucha en estos lados. Y el murmullo vesicular, ¿qué me va a significar ese sonido? El murmullo vesicular, ¿qué me significa? ¿De qué trata?
Es la respiración normal a nivel del parénquima pulmonar. Hay más murmullo vesicular, ¿dónde? ¿En el izquierdo o en el derecho? Derecho. El derecho, porque en el izquierdo es el corazón. Así que no se puede escuchar mucho el murmullo vesicular. Así que en el pulmón derecho es donde más se puede escuchar el murmullo vesicular, que en el pulmón izquierdo. Ya se están cansando, yo lo veo cansado. Yo doy para más. Auscultación, patología respiratoria. Ahí a veces tengo una poquito de aquí, ¿eh? Ya vamos avanzando al final. Así. Este igual sacan una fotito que es cuando es alteración de su ritmo, de su tono, eso ya es pura teoría. Yo no paso bien. No paso bien. Es una clasificación bonita. Bonita está clasificada. Ahí. Soplo pulmonar. Para producirse se precisa de dos factores en un soplo pulmonar. Uno, una condensación pulmonar, y la otra, una cantidad suficiente de líquido en la pleura. Ahora, la condensación pulmonar puede ser por neumonía bilateral. Y aquí, con la cantidad suficiente de líquido en la pleura, ya hemos visto esa placa y este igual, hay un derrame pleural. ¿Qué curva vemos aquí? La curva parabólica de Damoiseau-Ellis. Así se llama. Damoiseau-Ellis. Así se llama esa curva. ¿Es patrón neumónico de quién? De un derrame pleural de mediano, le dicen. Otros le dicen de gravedad media. Porque en un derrame pleural pequeño no se observa la curva de Damoiseau. Solamente en derrames medianos. O sea, de mediana gravedad. Eso no se dice. Línea de Damoiseau o línea curva parabólica de Damoiseau-Ellis. ¿Se observa en qué derrame? De mediana gravedad. Derrame pleural de gravedad media. ¿Ya? Porque en un paciente que tenga aquí nomás derrame no se observa la curva parabólica de Damoiseau. Solamente se observa el signo de menisco. Pero no El signo de menisco. ¿Ya? Este es un derrame pleural. Entonces, ya hemos visto eso el anterior. Solamente era para mostrarles la curva de Damoiseau-Ellis en derrame pleural de gravedad media. ¿Esto es gravedad media? Gravedad media. Gravedad masiva, todo en el pulmón está blanco. Y gravedad pequeña, esta parte. ¿Ya? Así. Bien. A los soplos. Ahí está. ¿Dónde encontramos un soplo tubárico? Así de rápido. A lo rápido, porque ya vamos terminando. Soplo tubárico, ¿en dónde encontramos? Respiración Neumonía. En neumonía. Pregunta del examen. Soplo cavitario, ¿en dónde? En tuberculosis de la gran cavidad. Soplo anfórico, ¿en dónde? En neumotoras espontáneas o derrames pleurales abundantes, masivos. Y soplo pleurítico es un derrame pleural leve o mediano. ¿Se entendió esa diferencia? Aquí soplo pleurítico, derrame pleural leve o mediano. Y soplo anfórico es un derrame pleural masivo y abundante. ¿Se entendió? Que te hace dudar si puede ser pleurítico o anafórico, pero como dice derrame pleural masivo, sería anafórico. Pregunta esa, así que por eso, veanlo bien, por eso le puse ahí. Entonces, en el derrame pleural masivo sería tubárico. Anfórico. Anfórico. Y tubárico en neumonía o tuberculosis de la gran cavidad. Soplo, digo de tubo cavitario, soplo cavitario, tuberculosis de la gran cavidad. Soplo pleurítico, derrame pleural leve. Y soplo tubo pleural, podemos encontrarlo en la pneumoniá y corticopleuritis. ¿Qué es una corticopleuritis? ¿Qué es una paquipleuritis? ¿Qué es una paquipleuritis? Todo derrame pleural me da una paquipleuritis. Y es una complicación del derrame pleural. ¿Qué es una paquipleuritis? Es un engrosamiento de la pleura.
por un proceso de un derrame, por un derrame. Esa es una pachypleuritis. Siguiente. Vamos rapidito, hipertores pulmonares. Ahí le saco una fotito. Esta fotito la va a pasar bien sacada, la va a pasar bien. Esta es importante. ¿Ya? Así para que lo pasemos rápido. No hubo tiempo para hablarlo todo. Aquí, en la tomografía axial computarizada, acá hay dos patologías. Una patología, pero es la misma. ¿Qué observan aquí? Vamos a ver aquí. Aquí está el corazón. Y miren dónde están los vasos sanguíneos y dónde están las vías pulmonares. Miren, aquí vamos a ver algo interesante. En estos lugares hay un redondo, aquí hay unas cavernas pequeñas. Pero no son cavernas, son espacios del bronquio. Miren aquí. ¿Qué sería este? ¿Una arteria, una vena o un bronquio? ¿Qué sería eso? ¿Qué sería? En la tomografía axial computarizada. Son bronquios. Pero miren, esto de aquí es una arteria. Y este es un bronquio, es más grande. Si ustedes ven en la tomografía axial computarizada las arterias pulmonares más pequeñas que los bronquios, es un signo de una bronquiectasia. ¿Entendió? Bronquiectasia. Volvemos a ver. Este es un vaso sanguíneo. Esto aquí lo que está hiperdenso. ¿Sí o no? ¿Lo ven todo? Y esto de aquí sería un bronquios dilatados. Están dilatados. Los bronquios normales deberían ser más chicos que esa arteria. Es un bronquio normal, más chico. Pero en este caso está dilatado. Entonces, si lo vemos en la tomografía, los bronquios dilatados de tamaño y los vasos sanguíneos más pequeños que ese bronquio, estamos viendo una bronquiectasia. ¿Ya? Y aquí más todavía. Aquí miren, hay una arteria pulmonar. ¿Y aquí cuál es más grande? El bronquio. Entonces, si vemos esa disociación de una arteria más pequeña que el bronquio, es una bronquiectasia. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Miren aquí, la bronquiectasia, miren cómo está de un tamaño muy agrandado. Preguntas hasta aquí. Esta es la carina traqueal. Preguntas. No se olviden nunca eso. Una arteria, si la ven más pequeña que un bronquio, que está grande aquí, todos estos que tienen así como lleno de aire, un bronquio, es porque hay una bronquiectasia. ¿Se entendió? Sí. Bronquiectasia leve, bronquiectasia más. Que me hace el signo del pulmón. Sí. Y esta es la broncofonía, egofonía. Broncofonía, ¿en qué enfermedades vemos? La broncofonía. Se encuentra normalmente en las condensaciones pulmonares. Ahí se tiene una fotito. Ay, qué caso clínico, bueno, habíamos tenido un caso clínico. Interesante. Ahora me acuerdo de que tenía un caso clínico. Caso clínico, chicos, y ahí con eso terminamos. Paciente masculino de 65 años, que es de raza blanca, con diagnóstico previo ¿de qué? Hipertensión arterial sistémica, utilizando captopril 150 miligramos día. Fue atendido en el servicio de urgencias con antecedentes
¿de qué? Línea de reposo, que había empeorado en las últimas 6 horas. Estamos hablando de un paciente. Ahora, asociado a sibilancias y tos productiva, con expectoración de tipo asalmonada. ¿Bien? Eso sí. Con sensación de opresión precordial, rubor facial y palpitación. Con sensación de opresión precordial. En el examen físico, el paciente está severamente disneico, con cianosis de las extremidades, ansioso, agitado, desorientado y con una tensión arterial de 230 a 120. ¿Por qué? Porque tenía hipertensión arterial. Bien. Frecuencia cardíaca de 150, respiraciones de 40 respiraciones por minuto. A la ocultación se escuchan ¿qué? Estertores crepitantes en ambos vértices, no base, ambos vértices pulmonares. Se solicita un rayo X y se observa lo siguiente. ¿Qué observan ahí? Muy bien. Cardiomegalia, muy importante. ¿Qué más? Por su hipertensión arterial. ¿Qué más ven? ¿Listo? ¿Qué observamos aquí? Líneas B de Kerlin y líneas alfa de Kerlin. ¿Es factor neumónico de qué enfermedad? Edema agudo de pulmón. Miren, tiene, y es la foto de perfil del grupo, ¿no? La misma foto de perfil del grupo. ¿No está en el grupo? Ya les voy a enviar. La misma foto de perfil del grupo. Un edema agudo de pulmón, ¿sí? Líneas B, que son más transversales, y más oblicuas son las de Kerlin, alfa. Líneas beta o líneas B, dicen, y otras líneas A o alfa de Kerlin. Las líneas más se ven en los vértices y por eso hay estertores crepitantes. Y aquí, las líneas B de Kerlin son más horizontalizadas. Y de paso el corazón está grande, entonces vamos a decir que es un edema agudo de pulmón cardiogénico. Si no fuera cardiogénico, el corazón estuviera más pequeño. Y aquí está el edema agudo de pulmón cardiogénico por presencia de líneas B y A de Kerlin. ¿Entendió? Siguiente. Y gracias por su atención, que Dios me lo bendiga. Y aquí concluimos con neumología. Espero que ya la próxima otra me reemplace. Y así podemos seguir con la enseñanza. Es bueno hacer este compañero. Gracias por venir, aunque ya estaba medio cansado, pero todo es posible dando uno a su